Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales, el espacio que el Canal Judicial nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y de mucha actualidad, que es el sistema anticorrupción. Para hablarnos de este tema nos acompaña el maestro Alfredo Delgadillo Aguirre, quien es director general del Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal. Maestro, bienvenido, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Pues en estos días recientes sale publicado en el Diario Oficial de la Federación la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Pues no podríamos estar más atinados en tiempo para hablar de esto y quisiera que usted nos platicara el por qué se crea este Sistema Nacional. Hay muchos factores que llegaron a influir para tener esta posibilidad, digamos, es una posibilidad importante, es la punta del iceberg. Este decreto fija las bases constitucionales para otorgar facultades a diferentes órganos de gobierno y que puedan hacer su tarea en términos de organización de un sistema nacional anticorrupción. Finalmente, pareciera que se cierra una etapa con la publicación de este decreto y el antecedente es un tema de urgencia. Hay una profunda preocupación a nivel internacional y a nivel nacional sobre los temas de corrupción en México. Sí, influyen factores culturales, influyen factores políticos, económicos, religiosos. Todos estos factores son los que están impulsando atender este problema y este flagelo. ¿Y qué implicaciones tiene para el país tener este nuevo sistema nacional anticorrupción? Bueno, en el territorio cultural es muy importante acotarlo. En Singapur, en 1964, el rey de Singapur sale a hablar con su pueblo, un lugar devastado, no había agricultura, no había dinero, ¿sí? Y en esas condiciones, en un discurso, lo primero que dice es: vamos a limpiar nuestros cuerpos, nuestras casas, nuestro país. Hoy Singapur tiene un lugar muy importante en el mundo en materia de educación, en materia de la palabra corrupción es muy tenue en ese país. Entonces, esta primera parte, digamos, y cabe aquí resaltar la importancia que tiene el Poder Judicial Federal en este tema en concreto. Basta con entrar a estas instalaciones, pararse en un juzgado, pararse en un tribunal, platicar con los funcionarios, ¿sí? Es una institución que revela higiene, que revela limpieza, y esa parte es sumamente importante para construir cualquier sistema anticorrupción. Entonces, bueno, esta es una reforma en la cual se plasma en la Constitución que se creará este sistema nacional. Sí, hay una reforma constitucional para dotar de facultades a diferentes instituciones y generar ya a partir de esta reforma constitucional todos los sistemas y las legislaciones secundarias para armonizar jurídicamente, legalmente, armonizar este sistema. Entonces, reforma constitucional, ahí nos dice, se va a crear el Sistema Nacional Anticorrupción, pero aún no están las reglas de cómo, cuándo, en dónde, qué van a hacer, por qué. Es correcto. Aquí hay muchos sistemas, ¿sí? Incluso hay una globalización normativa. ¿Sí? Son demasiadas normas las que están integrándose para lograr este Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Y se creará una ley para que...? Eso está generará bastantes complicaciones en el desarrollo, en el futuro próximo de este sistema, porque hablamos de un Sistema Nacional Anticorrupción, pero hay sistemas adicionales, ¿sí? Hay un sistema nacional de transparencia, de acceso a la información y protección de datos. Hay un sistema de fiscalización, un sistema nacional de fiscalización, hay un sistema nacional de control interno, administrativo de control interno, y hay un sistema de procuración de justicia
que tiende a la especialización. ¿Y el Sistema Nacional de Seguridad Pública también entraría? El Sistema Nacional de Seguridad Pública, por supuesto. Entonces, todos estos sistemas que se han creado es un catálogo interminable de artículos, normas y disposiciones. Entonces, esta reforma también impacta en otras legislaciones, o sea, por supuesto, por ejemplo, va a impactar, va a generar la necesidad de legislativamente expedir disposiciones normativas que forzosamente tendrán que armonizar con la parte constitucional, ¿sí?, y con las otras disposiciones del mismo rango. ¿Y para cuándo esperamos las legislaciones secundarias? ¿Cuánto tiempo se da para que se presenten? A partir de la publicación reciente del decreto, los artículos transitorios fijan diferentes temporalidades. ¿Sí? Hay temporalidades para la creación de la Ley General de Responsabilidades de Servidores Públicos y Combate a la Corrupción. Esa pareciera que es la ley más importante. ¿Sí? Pero también hay información sobre una ley general que va a fijar las bases del combate a la corrupción. Y mientras se crean estas legislaciones, ¿qué se va a hacer, no? Porque bueno, ya salió, ya está pues, el decreto. ¿Qué se hace? ¿Trabajar en ellas nada más? Bueno, una fracción de juristas estará trabajando en el diseño normativo y la armonización de todas estas normas, y los servidores públicos que atienden casos de corrupción en México. O sea, existe un sistema nacional de corrupción, de combate a la corrupción, ¿no? Porque existe una Secretaría de la Función Pública, hay una Procuraduría, ¿no? Hay una Auditoría Superior de la Federación, ¿sí? Cabe de paso decir que respecto a la fiscalización se amplían facultades de fiscalización en términos de temporalidad, y hay mayor apertura de intervención de los órganos de fiscalización hacia los fiscalizados. Bueno, estamos hablando de Sistema Nacional Anticorrupción. En México se encuentran bien delimitados o establecidos pues no sé si en el Código Penal los delitos que son corrupción. Bueno, los delitos están contenidos en un Código Penal federal y hay un catálogo de delitos que están vinculados a el actuar de los servidores públicos. Ese catálogo de delitos es insuficiente y tiene bastantes problemas de diseño normativo, ¿sí? Vemos en términos de resultados, los índices son muy impactantes en términos de eficiencia del sistema de justicia en el combate a la corrupción. ¿Cuáles son sus instrumentos? ¿Cuáles son sus herramientas? Pues sus herramientas son la legislación, ¿no?, sustantiva, la legislación procesal. Si tengo una legislación sustantiva que sea clara, que sea precisa, que no tenga tantos reenvíos a otras disposiciones normativas, podría tener mayor eficiencia. Muchos de los funcionarios que han cometido ilícitos han logrado llegar a la impunidad por esas herramientas, por ese tipo de herramientas. Pero bueno, ahorita estamos hablando de funcionarios y servidores públicos. Y también, bueno, en el Código Penal están los delitos cometidos por servidores públicos. Sí. Pero la pregunta es, esa afirmación, no solo los servidores públicos cometen actos de corrupción, también involucran a empresas, personas físicas y personas morales también. Sí, es un tema a gran escala, ¿sí? La corrupción, y es de bastante profundidad, ¿no? Lo más visible es el policía, ¿no?, que solicita a un conductor y el conductor le da una dádiva, ¿sí?, para no ser infraccionado o para obtener algún beneficio, los dos. En este ejemplo que nos está planteando, pues la corrupción la cometen ambos. Sí, eso es la parte visible, pero hay una parte invisible, ¿sí?
en términos de la contratación pública, que hay mares completos de información sobre actos de corrupción en la contratación pública, ¿sí? Hay un caso de Pemex en donde viene una licitación, se asigna la licitación y era para pintar muchos metros de edificios de Pemex. Nunca se pintaron esos edificios y el dinero tampoco saben en dónde quedó. Y ahí bota un problema también muy delicado, porque el Estado tiene la obligación y debería estar muy preocupado por la recuperación de los fondos derivados de la corrupción. No se están recuperando esos fondos, y eso es sumamente grave. Hay estadísticas y hay información numérica. Dicen, en México hay una aproximación de 1.5 billones de pesos en un año que están involucrados en temas de corrupción. Entonces, son 12 ceros. Entonces, lo que podríamos construir con esos ceros, ¿sí? Y construir, me refiero a proyectos productivos, a temas de educación. Hay una crisis brutal en educación, ¿no? Sí, a 15 minutos leí en un artículo recientemente que era el doble del presupuesto que se asigna a educación, ¿no? Sí, claro. Y no es un tema de asignar más presupuestos, sino que el presupuesto llegue realmente al educando, ¿no? Y ese es el gran problema, es un tema de políticas públicas. Antes de profundizar más en este nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, quisiera, y de hablar del futuro, quisiera que nos platicara si existen sentencias ahora, ya se han sentenciado a personas por los delitos de corrupción, ¿o no? Sí, bueno, sí hay, por supuesto, ¿sí? Hay temas de ejercicio indebido del servicio público, hay resoluciones sobre temas de peculado, ¿no? De cohecho, y por el otro lado, en la parte administrativa, también hay varias resoluciones, ¿no? Hay un tema de responsabilidad patrimonial del Estado, ¿sí? Que tiene un candado muy complejo para poder hacer eficiente esta responsabilidad patrimonial del Estado. No es nada más que llegue y demande al Estado y presente pruebas, y esas pruebas sean valoradas por el órgano jurisdiccional y eso redunde en que puedan repararme, el Estado me pueda reparar algún daño patrimonial en el que he sufrido. Participé en una licitación pública y 2 días antes me dan las bases de la licitación pública y me dicen que uno de los documentos de ese catálogo de información no es necesario. Me presento a la licitación pública y es asignada a uno de los competidores. Resulta que el competidor ya tenía las máquinas para hacer la carretera. 10 días antes de que fuera la licitación. Entonces voy y acudo mando al Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad del servidor público que manipuló esa licitación, ¿sí? Pero no solo del servidor público, sino del mismo Estado por no tener las condiciones de seguridad. Hoy las condiciones de seguridad son sumamente flexibles. Bueno, y esto es un caso, pero se da más seguido de lo que podríamos pensar, ¿no? No, yo creo que hay un andamiaje de corrupción, ¿no? Si estamos preocupados por abrir un sistema nacional anticorrupción, quiere decir que hay un sistema de corrupción. Claro. Y ese sistema de corrupción no está muy claro. Es decir, los tipos penales dan una referencia, ¿sí? Los hechos relevantes administrativamente en términos de corrupción dan otra referencia, pero no tenemos un catálogo de las tipologías. O sea, la corrupción como tal no es un delito, el delito no, es otro. Es genérico. Sí, la palabra corrupción, ¿no? Viene prácticamente, su traducción más simple sería el destruir, ¿no? Sí, claro. O romper. ¿Qué es lo que se rompe con la corrupción? Pues se rompen los valores, ¿sí? Ese es el punto. ¿Qué valores son los que se fracturan? Y se fracturan en la empresa, porque la
no solamente la corrupción es gobierno, todo el mundo voltea mucho a gobierno y a lo visible, al policía, pero no, las empresas también tienen una gran responsabilidad en este tema. De hecho, es un punto muy importante que quisiera que posteriormente profundizáramos en el tema y en el tema de sanciones, pero por lo pronto tenemos que hacer una pausa. Gracias. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecerán en sus pantallas y en nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invitamos a seguirnos y darnos sus comentarios y sugerencias acerca del programa. El día de hoy estamos hablando del sistema anticorrupción. Específicamente estamos hablando del Sistema Nacional Anticorrupción, que ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación. Y nos acompaña el maestro Alfredo Delgadillo para recordarles. Maestro, queda la gran pregunta para hablar del Sistema Nacional Anticorrupción es, ¿este sistema será autónomo? Es el corazón. La autonomía será el corazón de la funcionalidad del sistema. Pero este fue el motivo por el cual no pasó en la Cámara de Senadores en 2014 esta iniciativa. Entonces, ahora que ya está plasmado, ¿sí? ¿Se contempla que sea autónomo? No, este problema viene desde 2012, esta discusión viene desde el 2012, ¿sí? Al menos el diseño, las líneas normativas que hay a nivel constitucional no garantizan esa autonomía. Sí aparece la palabra autonomía, pero si habrá un consejo o un comité, ¿sí? Que trate a profundidad el tema de la corrupción, y ese comité, quien lo preside es el presidente de la República. ¿Sí? Así, justo una de mis preguntas es ¿cómo está conformado? ¿De eso estamos hablando? ¿Cómo está conformado el Sistema Nacional Anticorrupción? Sí. ¿Quiénes están? La cabeza es el presidente. El presidente de la República, que es el rector, digamos, de este gran proyecto. En segundo lugar están representantes del Senado, pero también hay representantes del Poder Judicial Federal. Hay el presidente del Instituto del IFAI también está involucrado, y la participación ciudadana está acotada a un solo asiento. ¿Qué significa? Que tengo 6 personas que representan públicamente al Estado y solamente una fracción, un asiento, será para los ciudadanos. Bueno, pero es un avance, ¿no? Ya están ahí contemplados mínimo, ¿no? Ya al menos los fueron considerados, pero esa parte creo que va a generar bastantes complicaciones en la operación, porque hay un dicho, ¿quién el persecutor perseguido? ¿Quién va a investigar a quien diseña todas estas normas, a quien hace todo el trabajo del combate a la corrupción? Entonces, pareciera que la sociedad tiene, a pesar de su poca presencia en términos de autonomía, hoy el mundo está cambiando. Las redes sociales es un factor fundamental. Hoy en redes sociales el mayor crítico, el mayor protagonista es el ciudadano. ¿Sí? Entonces, antes de hablar de denuncia, que yo justo le iba a preguntar cuál era su opinión de las redes sociales, quisiera que termináramos de hablar de quiénes son participantes dentro del sistema. Mi pregunta es, ¿se mantiene la Secretaría de la Función Pública? Sí. ¿Se mantiene la Auditoría Superior de la Federación? ¿Y están dentro de este sistema? Todos ellos están dentro del sistema, ¿no? Habíamos hablado de los sistemas nacionales que integran este gran Sistema Nacional Anticorrupción, y todos ellos tienen una silla en ese consejo, o en su caso será un comité. Entonces, lo que antes pensábamos que era la Secretaría de la Función Pública, que era quien iba atrás
de los delitos cometidos por los Sí. servidores públicos, ya no lo será. Será todo este sistema. Así es. ¿Quién sería como pues el titular del sistema, ¿no? Bueno, sabemos que está el presidente como cabeza, pero ¿quién sería el Sí. coordinador o el Se titular plantea de un todos los- titular de un órgano, ¿sí? de un órgano de este Sistema Nacional Anticorrupción. Estaríamos hablando ¿sí? como el fiscal anticorrupción. Hay un fiscal con autonomía, un fiscal que tendrá facultades muy similares a la Fiscalía General de la República, ¿sí? Y esa fiscalía estará solamente acotada a temas de investigación, prevención e investigación en el combate a la corrupción. ¿Cuál consideraría usted que sería un perfil ideal para un fiscal anticorrupción? Bueno, es un tema sumamente complejo. Primero, que reúna los requisitos del artículo 102 para que pudiera concursar, ¿no? En donde piden una edad de 35 años, piden que no haber sido condenado por delito grave. O sea, si yo he cometido algún delito no grave, pues puedo participar, ¿no? Y que tenga 10 años de... el documento dice 10 años de antigüedad, pero no nos dice en qué. Interpretamos que es 10 años de experiencia, ¿verdad? Y bueno, es que estos requisitos no suenan muy Y complicados licenciado de en cumplir. Derecho. Ujú. Sí, no. ¿Usted consideraría que un buen fiscal anticorrupción sería el que llenara todos Pues estos sería muy requisitos nada interesante más? que el fiscal pudiera conocer del tema a bastante profundidad. Hoy los programas académicos en Salamanca hay un doctorado, ya llevan mucho tiempo trabajando el tema a nivel académico, ¿no? Y a nivel de investigación, en donde pues ya ha salido una fuente importante de información académica para construir la profesionalización en el combate a la corrupción, hacerlos profesionales en el combate a la corrupción. Pero para ser profesional en el combate a la corrupción y no rayar en especulaciones científicas, se requiere alguien que conozca la operatividad, que conozca el sistema de corrupción, ¿sí? Yo conozco el sistema de corrupción porque me subo a un taxi y observo el taxímetro y me doy cuenta inmediatamente que está alterado el taxímetro. ¿Sí? Entonces, Exacto. es un ejemplo que puede llevarse a gran escala, ¿no? Quienes tienen conocimiento e información en el combate a la corrupción, ¿no? Habrá personas muy calificadas que tengan esa experiencia y que creo que sí será un requisito importante. ¿Y cómo se designará? ¿Quién decidirá quién es el próximo fiscal anticorrupción? Se va a designar por el Senado, ¿sí? Ahí dan una luz como de autonomía. Bueno, el Senado, en donde los grupos parlamentarios, los grupos de estas fracciones políticas, ¿sí? Ellos harán la propuesta y harán una votación, y si la votación, las 2/3 partes del Senado votan, será designado. Pero también hay una fracción de no autonomía, cuando le dan la potestad al presidente de la República para objetar esa designación. Él puede objetarla. ¿Por qué la podría objetar? No sé por qué. ¿Por qué podría objetarla, no? Entonces, si vamos sobre la ruta de la transparencia, si vamos sobre la ruta de la claridad, tendría que ser una designación simple. Ya. Claro, él puede objetarlo, pero vendrá una nueva designación en donde ya no tiene esa posibilidad de objetarlo, ¿sí? Con las 2/5 partes del Senado podrá quedar firme ya el nombramiento de ese funcionario. Quisiera que habláramos ahora sí de la denuncia. Ya hablábamos de las redes sociales, quisiera profundizar en esto. ¿Quién puede denunciar un delito o un acto de corrupción?
cualquier persona se puede hacer uso de las redes sociales para denunciar, sí. Tienen validez. Bueno, últimamente hemos visto sí. que pues las redes sociales son una herramienta muy útil sí. y por lo cual las personas tal vez podrían pues desistir de los actos de corrupción debido a que ya todos estamos observados, ¿no? Sí. Ya cualquier acto, cualquier llamada, puede ser pública. Sí. Yo creo que el sistema llevará su curso, llevará sus tiempos, en el futuro se generarán las leyes, se designarán más funcionarios, toda esta saturación tanto de funcionarios como de normas, ¿sí? Sin embargo, la participación ciudadana va a ser muy significativa, porque hay algo, puede ser que pueda evadir, ¿sí? Hay una I significativa en el tema, que es la impunidad. Si hay profundos actos de impunidad, sí, me motiva porque no pasa nada. ¿Combatir la corrupción es igual a combatir la impunidad? Sí, yo creo que van prácticamente unidos, es un eslabón, ¿no? Bajar los índices de impunidad, que son altísimos, ¿sí? ¿Para qué? Pues para lograr que este esfuerzo sea realmente funcional y pueda ser eficaz. Pero si saturo de legislaciones, de funcionarios, de consejos, de comités, ¿sí? Parece que eso va a generar una obstrucción del sistema. ¿Sí? Aquí hay un voto muy importante para la sociedad civil, ¿no? En donde hoy no necesitan consejos, hoy no necesitan normas, hoy no requieren, la sociedad no requiere, porque tiene en su mano el repudio social. ¿Sí? Podemos ver, ¿sí?, que alguien evadió el sistema por corrupción, por impunidad, porque técnicamente no se pudo probar su responsabilidad. Pero el repudio social es como traer una pintura en las calles. Entonces, y hay actos públicos que se han revelado públicamente y que son de condena social. Ese repudio social es el que va de la mano con las tecnologías de la información y van a cambiar bastante, al menos en los siguientes años. Creo que van a tener mucha presencia y van a ser un contrapeso. Quisiera tocar el tema ya hablamos como de la denuncia, ahora de las sanciones. ¿Se contemplan sanciones administrativas o son sanciones penales? Sí, hay las dos, están las dos. Hay una ruta, hay un camino de la parte administrativa que lleva sus sanciones, en donde se ha mejorado bastante, ¿sí? Hay desde la inhabilitación, suspensión, ¿sí?, y la responsabilidad patrimonial, ¿sí? Alguien que realizó un hecho relevante en términos de corrupción y que tiene un efecto patrimonial, el Estado podrá sancionarlo hasta 3 veces más de lo que realizó, del monto del daño que causó. Por ejemplo, en estos delitos, ¿la reparación del daño sería para todo el país? Sí, bueno, es para el mismo Estado. ¿Quién es la víctima? ¿No? Es para el mismo Estado, el Estado, y ahí hay un gran problema. Está bien, yo genero esa sanción, pero tengo que recuperar esos fondos. No hemos recuperado los fondos históricamente derivados de la corrupción. Entonces, el trabajo de la recuperación de fondos va a ser un tema importantísimo, ¿no? Pero también está un tema de prescripción, ¿sí? En la Secretaría de la Función Pública hace varios años, hace 6, 7 años, había un cúmulo de expedientes graves, de actos de corrupción severos, de impacto social profundo, y los dejaron prescribir. Intencionalmente se dejaron prescribir. Entonces cuando viene la sanción administrativa, la publicidad, se sancionó a este funcionario público, se inhabilitó por tantos años y con una multa brutal en términos patrimoniales, y a los 4 o 5 años el asunto está terminado, concluido, ¿sí?
y con un fracaso, una resolución más para poderla colgar, sin ningún efecto ni social ni económico para el Estado. El Estado requiere de muchos recursos, pero esos recursos para ser bien administrados. Y aquí estamos hablando de, bueno, en este caso de sanciones administrativas, pero bueno, también viene como que la polémica de las sanciones penales, sí, justo por saber si se pueden fincar responsabilidades a las personas jurídicas, a las personas sí, morales, a las empresas. Entonces, ¿también se pueden sancionar a las empresas? Sí, por supuesto. ¿Estamos listos para sancionarlos? ¿Ya está listo el sistema penal mexicano para sancionar a las empresas? Porque bueno, sí, como que de primera instancia suena algo complicado, ¿no? Sí, hay una persona muy inteligente detrás de todo esto, ¿no? Que diseña en términos corporativos, utilizo 10 empresas, ¿sí? Y en Italia hay una teoría sobre el descubrimiento del velo. Hay que quitarle el velo a la corrupción, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre hay un autor detrás del autor, ¿sí? Que nunca está precisamente ni tras las rejas, ni sancionado patrimonialmente, ¿no? Entonces, esa parte es la no visible, ¿sí? Hay un sistema en la Secretaría de Seguridad Pública de diferentes entidades en donde tienen ellos una policía auxiliar, ¿sí? Y ese policía auxiliar le ponen valores y metas. ¿Cuáles son esos valores y cuáles son las metas? Sus valores es no realizar actos de corrupción, pero no lo requiere, no lo necesita, porque él gana un 2%, un 1% de los servicios que promueve de seguridad a las empresas. Entonces, hay policías, ¿no?, directores de esas corporaciones que pueden llegar a ganar entre 500 y 1 millón de pesos mensuales. Entonces, evidentemente, no se involucran, están desmotivados para involucrarse en temas de corrupción, claro, ¿no? No es total la expresión, pero sí es un sistema. ¿Por qué no, en lugar de seguir tratando de descubrir el velo de las licitaciones públicas, pues ¿por qué no se premia a los buenos funcionarios? Hay buenos funcionarios, por supuesto. Porque ese es tu trabajo, ¿no? Y sí, claro, pero hay que premiarlos, ¿sí? Dice en el caso del titular de este órgano, así lo denominan, como un órgano del sistema, dice que no podrá desarrollar cargo, comisión, ¿sí? Su cargo será por 7 años, y dice, y no podrá desarrollar cargo o comisión durante una temporalidad similar a la que realizó. Solo actividades académicas y no remuneradas. ¿De qué va a vivir? O sea, claro, si fue un buen funcionario público, se le debe de reconocer, ¿no? No solamente no solo públicamente, sino económicamente, por supuesto, ¿sí? Porque le estoy fracturando una posibilidad de tener una libertad de trabajo. Sí, ¿no? Entonces, si me comprometo con el Estado también tendría que responder al mismo servidor público. Para cerrar el tema de las sanciones, ¿cuál sería un ejemplo de una sanción penal para una empresa y si está contemplado? Sí, claro. Bueno, desde la suspensión, ¿no? Suspendo las actividades de la empresa hasta temas patrimoniales, ¿sí? Al final lo que pudiera impactar también, la disolución de la empresa. Como una pena de muerte para la empresa, ¿no? Sí, pero es una pena de muerte que si yo soy el autor, estoy detrás y hoy pueden buscar empresas, ¿no? Empresas que las localizan para ser auditadas y están en Tiripetío, Michoacán, y son 3 personas que se dedican a la agricultura. Entonces, y ahí están. Entonces llega ahí la Secretaría de Hacienda a hacer la auditoría de la empresa, ¿no? Y dice,
¿de qué me está usted hablando? ¿No? Es que usted es el presidente del Consejo de Administración. ¿De qué? ¿Sí? Entonces es un jornalero, ¿no? Sí, claro, no todas las empresas son grandes y con una estructura. Pues, no aparece, ¿no? Hay dos casos muy interesantes que están siendo investigados y con órdenes de aprehensión y todo eso, ¿no? De datos a gran escala, ¿no? Datos a gran escala de 1.500, 2.000 millones de pesos, ¿sí? En estrategias fiscales. Claro. Maestro Delgadillo, tenemos que hacer una pausa nuevamente, Claro. pero regresamos con el tema. Al auditorio, por favor, no se despeguen. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través del correo electrónico que aparecerá en sus pantallas, nuestros números de teléfono y nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invitamos a seguirnos y darnos sus comentarios y sugerencias acerca de los programas. El día de hoy estamos hablando del sistema anticorrupción y, maestro Delgadillo, quisiera que habláramos de otra de las situaciones que se prevén en esta reforma, que es que existan sistemas locales anticorrupción. ¿Cómo funcionará? ¿Cuáles serán las funciones de estos sistemas locales? ¿También serán autónomos? Sí, las mismas características del Sistema Nacional Anticorrupción bajan a la parte local, ¿no? Entonces habrá un fiscal. ¿Por qué necesita haber locales? Sí. Requiere, por esta autonomía, hay una autonomía local que tendrá que ser atendida, ¿no? Por supuesto, pero hay una legislación, va a haber una legislación, la Ley General de Responsabilidades de Servidores Públicos y Combate a la Corrupción, que al menos como se visualiza el decreto, esta será la norma que rija a todas estas entidades y organismos que trabajen en el tema del combate a la corrupción. ¿Por qué? Porque es un trabajo enorme, ¿no? Es un trabajo enorme, ¿no? O esos fiscales, o tengo un grupo de fiscales en la federación que puedan permear hacia todas las entidades, o tengo fiscales en las entidades que puedan atender estos asuntos. Hay bases, se van a generar bases de coordinación, bases de colaboración, tanto administrativa como orgánica, como funcional, para poder atender estos problemas. Hay una facultad de atracción. La federación podrá atraer casos relevantes de las entidades locales. Y eso parece que puede tener buen puerto en términos de intervención federal en la parte local, ¿no? En casos locales. Hace un rato hablábamos también, regreso a las sanciones, ¿no? Las sanciones administrativas y penales, pero quisiera saber qué tribunales serán los que verán este tipo de situaciones, sí, de corrupción. Hay existe el Tribunal de Justicia Administrativa y Fiscal, ¿sí? Ahora, con estas facultades constitucionales, se transforma en un tribunal solo de justicia administrativa. Ese tribunal de justicia administrativa será el que atenderá la parte de sanciones de carácter administrativo. Bueno, el penal, es que leían algunos de los dictámenes del Senado y que se iba a crear un nuevo tribunal para los casos de anticorrupción, o sea, sí, un tribunal especializado. Sí, este es el tribunal especializado, sin embargo, al día de hoy no queda claro si va a ser solamente administrativo o tendrá implicaciones de carácter penal. Si tuviera implicaciones de carácter penal, el Poder Judicial Federal tendría pues juzgados quizá especializados en el tema específico de combate a la corrupción.
¿Este Sistema Nacional Anticorrupción tiene algún impacto en la economía de nuestro país? Sí, es un impacto muy, muy amplio en la economía. Si hablamos de este billón y medio anual, ¿sí? Estamos hablando de ceros que nuestras conexiones neuronales quizá sí podrían asimilar a todos esos ceros, ¿no? Sí, claro. ¿El ciudadano lo percibirá? No, hay un artículo reciente en donde dice que nuestro nivel de satisfacción como ciudadanos es muy pobre. Para nosotros decir que los medios de comunicación o las instituciones públicas digan, atendimos este caso, lo destituimos, quedó fuera del gobierno, ese es nuestro nivel de satisfacción. Bueno, y la desviación de los recursos, el utilizar la infraestructura gubernamental y económica para cuestiones personales, ¿sí? Hubo por ahí algún caso hace mucho tiempo muy sonado de unas almohadas. Pues nunca regresaron las almohadas, por supuesto. ¿Y existe algún índice, alguna medición de la percepción de la ciudadanía de la situación de corrupción en el país? Es muy impactante porque de cada 10 mexicanos, 7 reconocen con mucha claridad la corrupción. Y en los últimos años, son cifras de Transparencia Internacional, en los últimos años se ha incrementado, de 2010 a la fecha, se ha incrementado esta percepción. Entonces ahí podríamos medir como los resultados de este sistema nacional, estar al pendiente de cuáles son la calificación que nos dan. Sí, por supuesto, ¿no? Estos organismos internacionales que tienen profunda credibilidad, son quienes envían a la ciudadanía las cifras, los datos, las estadísticas de percepción sobre el tema de corrupción. Pero la corrupción está muy vinculado al tema educativo, al tema de salud, al tema de seguridad. O sea, hablar de este sistema nacional no es solamente hablar de esta parte administrativa o penal, ¿no? Sino hay un conjunto de elementos que deben de atenderse, porque si quiero atender las causas, pues las causas son un tema educativo, un tema de valores, ¿sí? El día de hoy, si el profesor no va a la escuela, si hace puentes de 2 semanas o va a simular una educación, pues ese es un acto de corrupción. Esta reforma tuvo algunas críticas, y dentro de estas críticas, una que se da reiteradamente es que no contempla la desaparición del fuero. Sí. ¿Cuál es su opinión acerca de este punto, de estas críticas? No sé si quiera decir si está a favor o en contra. Bueno, ahí... O la importancia del fuero. Yo creo que el Estado no cede espacios, no quiere ceder espacios, ¿sí? Y eso tiene un costo de percepción de toda la ciudadanía, ¿no? Creo que hubiera sido una buena oportunidad política incluso, ¿no? Política en donde limitar, quizá no totalmente, ¿no? Porque también el presidente, los secretarios, tampoco pueden ser tratados como un jefe de departamento, ¿no? O sea, yo creo que ahí este tema dará mucho a debate, ¿sí? Si hay una gran oportunidad, hay que limitarlo, por supuesto, porque hay un exceso en ampararse en esta protección constitucional, ¿no? Y hay una protección constitucional numérica. Son muchísimos los funcionarios que tienen esta protección constitucional, ¿no? Yo le pido al Congreso, le pido que haya transparencia en 1,000 millones de pesos, está publicado, y hay silencio. No hay transparencia ahí, pero sí hubo un acto muy bonito en donde hay una reducción de su salario de 100 pesos. Entonces, está bien. Hay otro de los puntos que plantea esta reforma, que es
el obligar a los funcionarios a hacer su declaración patrimonial y declaración de conflicto de intereses. ¿Cuáles son los beneficios de esta acción? Es un avance muy significativo. La declaración patrimonial ya era una obligación histórica, ¿no? Sí, sí. La parte del conflicto de intereses es un avance muy significativo, muy importante, ¿sí? ¿Con quién tengo intereses en conflicto? Tengo que saberlo, tengo que saber con quién tengo intereses en conflicto, ¿no? Y cuidar. Pero ya esto es donde se declara, igual en la declaración patrimonial, sí, este sí, año aparece, por interés en conflicto, ¿quién le compró el coche? ¿No? Sí. Así decía, y decía por conflicto de intereses. Sí. El funcionario, ¿cómo podemos saber o hacer que diga la verdad, no? Bueno, el tema de la verdad es un tema de mayor profundidad, desde filosófica hasta en el terreno práctico, ¿no? A la sociedad en Estados Unidos no le importaba lo que había pasado entre Clinton y Mónica Lewinsky. Le preocupaba que el presidente mintiera. Eso era lo que le preocupaba. No era un tema de otra naturaleza, era un tema de la cultura de la verdad, ¿sí? Entonces, esa cultura de la verdad es la que tendríamos que infiltrar desde las aulas en los niños, ¿sí? Porque esto quizás sea generacional. Esto es un trabajo de tiempo, ¿no? Sí, claro, o sea, quizás no, ni usted ni yo lo vayamos a ver. Estaremos viendo algunos avances, pero el tema está en las nuevas generaciones que tienen ya otras condiciones de vida, ya son nativos digitales, y tienen un mundo de información en sus manos. Y bueno, estamos por... La reforma ya está publicada, estamos esperando las leyes, pero también dentro de las discusiones del Senado decían que esta era una reforma perfectible. Sí. ¿Por qué hacen esta referencia? ¿Por qué perfectible? Si todavía no se hace la ley, ¿por qué no hacerlo desde ahora, no? Porque ya están pensando prácticamente en las reformas de las reformas de las reformas de las reformas, ¿no? El criterio, hay una corriente que se llama el minimalismo, ¿no? Normativo. ¿Qué es el minimalismo normativo? Bueno, podemos ser eficaces con el menor contenido de normas, con el menor contenido con el menor número de funcionarios. Ese es un tema de eficacia, es un tema de gestión, ¿sí? Hoy tenemos una unidad en la Procuraduría General de la República, en la Fiscalía, tenemos una unidad que atiende delitos cometidos por servidores públicos, ¿sí? Pero también esa falta de eficacia, pues un caso hoy puede durar 5, 6 o 7 años. ¿Sí? Pero justo ahora tienen en su poder los legisladores el no tener que perfeccionarlo posteriormente, ¿no? O sea, pueden tratar de armar la legislación lo más adecuada, ¿no? Posible, o como... Esa parte de todo es perfectible, por supuesto, ¿sí? Pero empecemos hoy. Claro. ¿No? Empecemos hoy a trabajar para corregir menos cosas. Platíquenos usted cuáles considera que son los retos más importantes en la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción. El primer reto sería un reto educativo, generacional, ¿sí? Un código de honor. En las escuelas hubiera un código de honor muy sencillo. Eso quería decir, no para los servidores públicos. No, porque por ahí ese niño a lo mejor va a llegar a ser servidor público en un futuro, va a llegar a ser legislador, ¿no? o va a ser un ciudadano, pero con buenas prácticas en la calle, ¿sí? Dicen en algunos países, dice lo que encuentran hay un bolso que está solo en un lugar y dice, bueno, si no es de nadie es mío. Esa es una posibilidad. Si no es de nadie, es de alguien. Claro. Tú vas en países diferentes países que tienen esa regla y hay un portafolios en la acera y la gente sigue circulando. Sabe que es de alguien. Sí, claro. Pon un portafolios, ¿no? Con una computadora, pon un portafolios con una computadora y no es de nadie, este es mío, ¿no? Entonces, es un tema cultural. El primero sería un tema
cultural, axiológico, ¿no? El tema de los valores era fundamental, ¿sí? Cómo tratarnos, porque pareciera que tuviéramos una profunda discordia entre los seres humanos, entre los mexicanos, ¿no? Hay un circuito de corrupción, ¿no? Desde el médico que opera a un paciente que no tiene nada, porque tiene que practicar esa cirugía. Bueno, la tiene que practicar porque debe de pagar debe pagar la renta de un hotel médico muy costoso. Entonces, esas prácticas son las que tendríamos que atender profundamente. No solo es el gobierno ni el sistema. Claro, ¿y cuáles son los resultados que esperaríamos a corto plazo, mediano y largo? Pues esto sí depende mucho de las políticas públicas y de la participación ciudadana. Creo que la participación ciudadana va a ser fundamental. Y si va de la mano con las políticas públicas, se podrá acortar el tiempo de la eficacia de este Sistema Nacional de Anticorrupción. Bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que suceda con este Sistema Nacional Anticorrupción, que apenas está naciendo en el país, pero yo le agradezco muchísimo que haya venido a platicarnos acerca de esta novedad. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Muchas gracias al auditorio. Les recuerdo que mi nombre es Luz María Saucedo y estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Los espero la próxima semana.